Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Es para mí de verdad un privilegio y un placer que esté aquí. Me gustaría que... Perdón. Me gustaría que comenzara contándonos cómo ha sido su experiencia, la carrera que siguió, por qué la siguió, en dónde estudió. Bueno, desde muy temprana edad, pues lo que siempre me gustó es poder estar en una carrera de servicio. O sea, siempre me gustaba servir a las personas, poder ser útil para las personas en necesidad. Pues. Entonces, digamos que todo comenzó con el deseo de ser policía. Eso me gustaba mucho. Ah, sí, de policía. Sí, es lo que quería hacer. Tenemos el mismo sueño que frustrado. Sí. Desde la escuela me gustaba pues, servir a las personas, ayudar proteger a los indefensos y cosas así, ¿no? Que siempre perdía y creo que por eso al final no terminé siendo policía porque no era muy bueno defendiendo. Esa parte como que no era muy efectiva. Pero bueno, por lo menos hacía el intento. Y bueno, a medida que fui creciendo, pues vi la medicina como una oportunidad para poder completar este deseo que tenía y a la misma vez poder, en cierta manera, llegar a un tipo de desempeño laboral, profesional, pues distinguible, ¿no? Desde el punto de vista científico. Al menos así lo veía yo al principio. Pero bueno, cuando entré en la carrera, como todo en la vida, cuando uno está en la realidad, pues las cosas uno las ve de otra perspectiva, de la perspectiva real, ¿no? Entonces me di cuenta que tal vez mis motivaciones estaban un poco mal orientadas y que no se trataba de un prestigio ni tampoco de alcanzar una excelencia profesional por encima de otras personas, sino que era concentrarse en el servicio al hermano, de servicio a aquel que está con una necesidad y poder ser aquel instrumento para poder resolver a esa persona en su momento de vulnerabilidad, ¿no? Como lo es una enfermedad. Entonces, de allí, ya estando, digamos, ya te hice me estoy saltando los años bien rápido, pero ya yendo directamente a contestar la pregunta, cuando comencé a trabajar en los hospitales y decidí hacer la especialidad de medicina interna, la cual es una especialidad pues que se dedica mucho a lo que es entonces básicamente tiene dos etapas. Una que es poder encontrar la causa del problema en los pacientes que tienen alguna condición que todavía no se ha podido determinar, y por otro lado el control de las enfermedades crónicas y el manejo del paciente agudamente enfermo, ¿no? En el hospital. Entonces hice esa primera preparación que duró 3 años y posteriormente hice una subespecialidad en dermatología, que es básicamente lo mismo pero enfocado a problemas de la piel. Ajá, entonces ese fue básicamente mi entrenamiento hasta ahora. Ya llevo ejerciendo hasta hoy serían casi 10 años ya. Ya es bastante. Ya es bastante. Y se mira bien joven. Wow. Entonces medicina interna es como la especialidad básica, que es el fundamento fuerte para entonces construir una subespecialidad enfocada ya sea a neurología o gastroenterología o cardiología, endocrinología, hasta dermatología. O sea, cada especialidad obviamente está enfocada en un solo órgano, en un solo sistema, pero tienen todos en común el mismo fundamento que es medicina interna. O sea, que medicina interna muchas veces es como un prerequisito para hacer estas subespecialidades. Ya, yo antes creía que
Sí, perdón. Sí, por ejemplo, en cirugía, que es la contraparte, es muy parecido, ¿ves? Porque tú tienes, por ejemplo, un cirujano plástico, un cirujano cardiovascular, digamos, este tipo de subespecialidades quirúrgicas, el cirujano tiene que hacer previamente una especialidad base que se llama cirugía general. Y sobre esta entonces hace la sub. Y así mismo es entonces en el ámbito de la medicina interna. Ah, bueno, si yo antes creía que medicina interna, el médico internista era de que estaba internado en el hospital. Eso me imaginaba yo. Es un término histórico, la verdad, porque las primeras dos especialidades que existían en los tiempos antiguos eran medicina interna y medicina externa. Más que todo tenía que ver con el problema, ¿no? Si el problema se podía ver, por ejemplo, una cortada, una infección en la piel, una fractura, un tumor. Entonces eso todo lo manejaba medicina externa. Y todos aquellos problemas que se relacionaban a fiebre, decaimiento, sangrado, así que no se puede determinar la causa, síntomas muy difíciles de determinar, entonces los pasaban a medicina interna, porque se entendía que el origen del problema probablemente era interno. Entonces, posteriormente, estas especialidades se fueron ramificando, como la tenemos hoy en día. Como la tenemos hoy, qué interesante. ¿Y dónde estudió? Bueno, yo estudió de Panamá, ciudad de Panamá. Yo básicamente hice toda mis estudios aquí en Panamá, tanto la carrera de medicina como la primera y la segunda especialidad, y después tuve un entrenamiento final en la Ciudad de México, en la misma Ciudad de México, en un instituto que se llama Pascua. Sí. Ah, qué interesante. ¿Es bueno México para estudiar medicina? Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno, sí. Tiene sus limitaciones, ¿verdad? Como todos lados, pero definitivamente es una muy buena escuela y se aprende mucho y es muy, muy disciplinados, ¿no? Es lo que yo pude experimentar, muy disciplinados, y hay de verdad un interés importante de parte de los docentes en querer transmitir esa información, ¿no? esa enseñanza. Ah, bueno, qué interesante. Me imagino que bien joven se graduó. Como de 17 años. Por ahí sí. Wow. Fue tiro y tiro, como dicen, hasta que llegamos aquí. Wow. Eso que la carrera de medicina sí es de las que yo miro top. Bien complicadas, sí. Porque sí. Son 5 años de parte teórica, son 2 años de internado, después 3 años de especialidad y 3 años más de especialidad. Sí, digamos, hay unas carreras que yo miro que se pueden, digamos que no es necesario estudiarlas para saberlas hacer, pero medicina no es una de esas. No, claro, todos podemos tener, digamos, un razonamiento muy lógico de lo que pasa en el cuerpo humano, y mucha gente que no es médico lo tiene, y muchas veces llegan hasta mejores conclusiones que te sorprenden, pues, sin haber estudiado medicina. Pero definitivamente la medicina, o sea, para que uno pueda ejercer medicina es necesario ser médico, tener licencia de médico, porque definitivamente estás tratando con vidas humanas, sí, y los errores tienen que estar protegidos bajo una licencia, pues. Eso es básicamente, no solamente se protege al profesional, sino también se protege al paciente, y por eso es que estas carreras están tan limitadas a sus propios países, ¿no? Porque ningún país quiere correrse el riesgo de que venga alguien de otro país y diga que es médico y comienza a tratar a las personas de su propio país sin ningún tipo de restricción, ningún tipo de filtro, y pueda entonces lastimar o hacer daño a aquellos que supuestamente están sirviendo, ¿no? Que por eso es que están tan restringidas, digamos. Ah, eso no lo sabía yo. Que no se podía ejercer en otro país. No, sí se puede, pero tienes que pasar un filtro, ¿no? O sea, tienes que pasar exámenes, probablemente entrevistas, ciertos filtros que hay países que tienes que nacionalizarte completamente, naturalizarte
por ejemplo, en Panamá tienes que naturalizarte panameño para poder ejercer medicina. Bueno. Entonces eso es un trámite legal que puede durar muchos años y mucho dinero. Hay otros países que no, que solamente con la aprobación de los exámenes y algunas entrevistas ya llegas, pero no es como otras carreras que tú puedes llegar a cualquier país y decir, bueno, yo soy ingeniero en computadoras y lo puedo hacer. Y puedes comenzar a trabajar y obviamente te vas a ganar a gente dependiendo de qué tan bueno eres, pero no nadie te va a pasar a través de una evaluación de escrutinio para ver si realmente eres bueno o no, o realmente sabes o no. Uh-huh. Sí, eso no. Sí. Un error no cuesta la vida en eso, en cambio en esto sí. Un ingeniero en computadoras me diría que eso es que tal vez ellos también ponen las personas en las vidas en riesgo. Ahora sí, ahora como está la... Habría que preguntar. Sí, ahora como está la tecnología, me imagino yo que sí. Me gustaría hablar un poquito de su experiencia ahorita que estuve en el hospital, cuando fue el brote inicial de la pandemia, y no sé cómo fue ahí en su país. Aquí fue cuarentena casi total. De ahí ya fueron como que medio regulándola un poquito, tales horas y todo eso, pero los hospitales estaban abarrotados. Entonces me imagino yo que igual ahí. Ahora que están diciendo que aquí está la tercera ola, están otra vez abarrotados los hospitales. Pero me gustaría que me contara un poquito cómo fue el principio de la pandemia, cómo se vivió ahí en primera línea. Yo estaba, cuando comenzó el primer caso en Panamá, no me voy a olvidar, el primer día, yo estaba en el hospital cuando llegó el primer paciente al cuarto de urgencia, se le sospechó el cuadro, se hicieron las pruebas, salió positivo, y fue todo un drama nacional. Y a los pocos días, digamos, al día siguiente, comenzaron a haber 2, 3 casos, y bueno, ahí exponencialmente comenzaron a subir. Y bueno, nosotros tuvimos una cuarentena total que comenzó a mediados de marzo, si no me equivoco, y duró varios meses, hasta más allá de, como hasta casi septiembre. Fue un tipo de cuarentena que fue por etapas. Al principio comenzó a implementarse por etapas hasta llegar a una cuarentena total, y posteriormente fueron relajándose también por etapas, con resurgimiento de los casos, lo que llevó a volver entonces a cerrar una nueva cuarentena alrededor del mes de noviembre, donde vino la segunda ola y que fue la peor. La verdad que en el mes de noviembre y enero fueron los 3 peores meses. En mi caso, yo estaba trabajando en la unidad de dermatología, porque esa es la subespecialidad que tengo. Uh-huh. En el momento que ocurre la pandemia, se interrumpen todos los trabajos cotidianos de las subespecialidades, la atención rutinaria, las cirugías, todo eso, y el enfoque está en el COVID. En ese momento, como yo tengo la preparación de medicina interna, sí se me hizo el llamado de parte de la jefatura del sistema de salud en el cual yo trabajo. Yo trabajo para el sistema de salud del Seguro Social, que es la unidad, que es el sistema de salud más grande del país, que abarca la mayoría de las personas en el país, más de la mitad. Casi 3/4 del país está bajo este tipo de cobertura de salud. Entonces, en ese momento fui trasladado totalmente al hospital más grande del país, donde comencé a trabajar en unidades de medicina interna cubriendo salas de COVID. Al principio era muy suave, muy tranquilo. Teníamos pocos casos. Yo comencé viendo a los recuperados, a aquellos que venían saliendo de cuidados intensivos, y de repente pues la ola de pacientes cada vez fue mayor, hasta que entonces salimos
y me trasladaron a la sala donde están los pacientes activos, ¿no? Los que acaban de llegar, los que están graves. Ahí estuve todo el tiempo. Entonces, al principio veíamos entre 10 a 15 pacientes por día, hospitalizados cada médico. Y después ese número bajó como a 2 o 3 por día. Pero cuando vino la segunda ola, llegó un momento donde yo estaba 60 pacientes por día. Para cada médico. Para cada médico. Y era bien agotante. Sobre todo el mes de noviembre, diciembre y enero fue de esa manera. Fue algo muy agotante. Básicamente, y no solamente eso, sino que básicamente un hospital, que es el hospital más grande del país, o sea, el hospital era totalmente COVID. Tuvimos que abrir nuevas salas en lugares donde ni siquiera eran salas de hospitalización, como consultas, gimnasio, el comedor, cosas así, ¿no? Del hospital, y ahí entonces poner las camas y comenzar a ver los pacientes. Pero hubieron momentos muy fuertes porque las unidades de cuidados intensivos se llenaron hasta el tope, no había donde poner los pacientes graves necesitaban cuidados intensivos, no había. No solamente eso, sino que muchas veces los medicamentos se veían agotados mientras esperábamos la reposición por parte de las casas farmacéuticas, y muchas veces se nos acabó el oxígeno, los pacientes estaban sin oxígeno por horas. Entonces era como que ¿cuál es el paciente que menos oxígeno necesita? Entonces ese quitarle el oxígeno sabiendo que él va a poder aguantar porque está joven, porque puede, y pasárselo a aquel que todavía que se está muriendo, que se está asfixiando. Y así fue por muchos días. Caso que pararse a ir al hospital todas las mañanas era realmente un reto, porque ya uno sabía que uno le esperaba un día muy difícil, pues. Entonces muchos pacientes pues fallecieron de maneras muy dramáticas, pero bueno, el colapso total del sistema de salud en Panamá nunca se vio, pero sí hubo un tope, ¿no? O sea, estaba topado totalmente, que casi colapsa, pero yo nunca había visto un desempeño y un trabajo en equipo tan increíble como esos meses. La verdad que era increíble. O sea, no había jerarquía, no había quién sabe más, quién sabe menos. Era simplemente sacar los pacientes adelante. Era una unión la verdad que me gustó mucho, porque realmente se veía el deseo, la solidaridad por ayudar a estas personas pues, que estaban con el COVID, y fue muy lindo por esa parte, la verdad. Pero bueno, entonces después en el mes de febrero, por primera vez comenzamos a ver que los casos comenzaron a disminuir. Ahora en marzo, la verdad que hubo mucha inactividad desde el punto de vista de COVID. De a malas llegaba 1 o 2 pacientes por semana al hospital, comparado a cuando llegaban cientos por día. Y eso, pues bueno, todo el mundo estaba ahora como pseudo vacaciones ahí, sin hacer nada. Pero bueno, estábamos descansando, ¿no? Y entonces ahora ya llevamos casi 2 meses de haber abierto nuevamente la cuarentena, haber levantado la cuarentena, y ya el país está casi todo abierto, ciertas restricciones nada más. Y ya hemos visto que ahora han comenzado a subir los casos nuevamente. O sea, antes donde habían 1 o 2 casos por semana, ahora están llegando de 5 a 6 casos por día. Todavía es bajo, todavía es un chiste al lado de lo que teníamos antes, pero ya vemos como que va subiendo, ¿no? Y así mismo los números, hubo un tiempo que teníamos 5.000 casos por día en el país, ahora estamos en 200, si no me equivoco. O sea que hay, pero se está manteniendo, ¿verdad? Todavía no hemos visto esa tercera ola, pero no dudo que va a venir. La vacunación, Panamá son 5 millones nada más, y hemos vacunado, la verdad que no hemos superado los 400.000 vacunados, o sea que eso es bien poco, pero bueno, ahí vamos. Sí, aquí somos 11 y pues, van muy poquitos.
No tengo el dato exacto, pero sí, solo a los médicos y gente de primera línea. Ahorita van a comenzar con la primera de los ancianos. Son 11 millones, esto va. Me contaba que me imagino yo que tenían turnos muy largos. Sí, bueno, básicamente yo entraba al hospital alrededor de las 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana llegaba, y yo iba saliendo del hospital alrededor de las 3 de la tarde, más o menos. En un buen día. Sí había un turno de relevo que entraba entre 2 y 3 de la tarde. Había un turno de relevo que se quedaba en la tarde y en la noche, pero muchas veces teníamos que cubrir también tarde y noche, ya sea por llamada, y si había un paciente grave teníamos que regresar al hospital. Y los fines de semana también. Los fines de semana sí eran 24 horas, ya sea todo el sábado o todo el domingo. Ay, sí, que wow, fueron tiempos bien pesados. Bien pesados, sí, me imagino. Wow. Bueno, no, la verdad no me imagino. Es que la tensión que se mantiene. El asunto del COVID es que, o sea, tiene una fase inflamatoria muy rápida, y todos los pacientes que vienen en la misma etapa, ya sabes que todos se van a complicar casi al mismo tiempo. Entonces, cuando tienes 5 o 6 pacientes requiriendo altas dosis de oxígeno, que ya no puedes dispensar por medio de los instrumentos que tienes en la sala, entonces requiere ya una unidad de cuidados intensivos. No es fácil conseguir 5 o 6 camas de cuidados intensivos de un momento a otro, porque ya están topados. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un paciente donde tiene altos requerimientos de oxígeno, está asfixiándose, está teniendo dificultad respiratoria, no hay cama en cuidados intensivos? ¿Qué haces? Clase como médico. O sea, le dices, lo siento mucho, todo lo que podemos hacer por ti. Llamas a los familiares, le dices, bueno, se va a morir. Wow. Fácil. Y es, gracias a Dios ha sido muy fiel con nosotros, porque y no solamente fiel, pues ha tenido misericordia, pues, porque a mí, por ejemplo, nunca tuve que tomar esa decisión, pero sí escuché casos de que o este o el otro, ¿cuál elijo? Entonces es una decisión muy triste ver un paciente vivir y otro paciente morir, por una elección, y eso es una carga muy pesada para un médico, que, pues, que te puede perseguir toda la vida, que si realmente tomaste la decisión correcta. Oh, no. Wow. Y entonces, pero eran cosas que habían que, ese tipo de escenarios de los que nos enfrentáramos todos los días, ¿no? Ese tipo de frustraciones de que no hay insumos, que si no hay espacio, que el paciente está muriendo, y bueno, pero bueno, hemos salido adelante de todas maneras. Sí, eso es lo bueno, aprovechando que hagamos por esto de avisarle a los familiares y todo eso. Jairo, el que nos conectó, me contaba una historia, una anécdota que contaba usted de una niña que se estaba muriendo y que dejó que entrara la mamá, que es bastante impactante. No sé si nos la puede contar a nosotros. Sí, bueno, eso era en otro contexto, no era el contexto del COVID. Ah, no. No. Ay, pero es ahí en el COVID tengo otro que me pasó con un paciente, de que cosas muy difíciles, porque este paciente estaba muy grave, y bueno, aquí en Panamá hay una pues hay de todo, en nuestra sociedad hay de todo, y hay mucha gente que está en contra del COVID, que eso no existe, que la pandemia no es real, que no hay que intubar a los pacientes, que si intubas te vas a morir. Y entonces todo eso llena las cabezas de las... Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, yo no me estoy diciendo que eso es lo que existe. Entonces eso va llenando a las personas en la cabeza de, ¿sabes?, de cierta incertidumbre, que cuando quedan hospitalizadas. Por ejemplo, a mí me pasó con un paciente que bueno, este caballero era un hombre joven,
tenía alrededor de 50 años y estaba mal, se estaba poniendo mal y estaba con dificultad respiratoria, y es un señor que estaba entero, o sea, un señor que podía aguantar una intubación y llevarlo a cuarto al cuidado intensivo y le podía ir bien, pues tenía una buena expectativa, y el señor se negó a que lo intubaran. Y fue bien difícil porque yo le hablé incansablemente como 3-4 veces en ese mismo día y le dije, mira, necesitas que te intubemos, si no te intubas vas a morir. No, y comenzaba sus razones, y bueno, yo iba de vuelta a los 15 minutos y hablaba con él de vuelta y así. Bueno, creía. Al final él tuvo que firmar, él firmó un documento que no se requiere intubar, y está bien, todo el mundo tiene su derecho. Pero te voy a explicar qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que al día siguiente el paciente ya estaba un poco más deteriorado cognitivamente y comenzó al clásico cuadro que se van como durmiendo, y ya a finales de ese segundo día pues ya el paciente estaba cayendo ya en paro respiratorio, y en ese momento llega el hermano del paciente desesperado queriendo que lo intubaran, ya que lo intuben, que lo manden para intensivo. Yo le dije, yo lo siento señor, yo no puedo hacer eso. Me dice, ¿cómo no vas a poder hacer eso? Y yo no puedo hacer eso porque el paciente firmó un documento diciendo que no quiere que se intube. No, pero yo quiero que lo intuben, y yo le dije, ya la ventana de oro se acabó, porque ese paciente ya está con falla renal, está con falla de otros órganos, o sea, la expectativa de que él salga del cuidado intensivo es muy baja. Y además de eso, no podemos ir en contra de la voluntad del paciente. Wow. Usted se imagina cómo se puso, ¿sabes cómo se puso ese señor, no? Se puso, bueno, que dudando el trabajo de nosotros, pues como que si nosotros queríamos matar a la persona, que no lo queríamos intubar, que no lo queríamos cuidar, que lo estábamos matando. Entonces, ese tipo de ambientes eran los que veíamos, ¿no? Pero bueno, esto no solamente se veía en el COVID, se ve todos los días, así como le dije a Jairo. Son cosas que son difíciles, son decisiones que son muy difíciles, que se toman todos los días en el hospital. Por eso ya yo no lo veía tanto porque estaba en dermatología, pero en medicina interna sí lo vemos diariamente, y creo que todo internista estaría totalmente de acuerdo conmigo, ¿no? Que son, claro, cosas difíciles. Sí, yo miro que hay unos conspiranoicos que dicen que todo es un invento, el 5G y todo eso, hasta que les sacaban líquido a las rodillas y por eso era la enfermedad. Pero yo miro que en los medios serios, por decirlo así, hay mucha desinformación, demasiada. Yo medio he investigado y veo y digo yo, entonces, ¿qué creemos? Porque sí, no son medios reconocidos de ciencia, pero así como CNN o cosas así, siempre dicen una cosa y a la otra nota dicen otra. Entonces miro yo que crea mucha desestabilidad en las personas. Si de verdad existe, si no existe. También ahorita vamos a tocar lo de la vacuna, si es buena, si mata gente, si nos van a meter un microchip en ella. Es bastante la incertidumbre. Cuando comenzó la pandemia era más, pero ya llevamos un año de esto y la incertidumbre sigue. Entonces veo yo también culpable a los medios de comunicación serios que por vender la noticia dan desinformación. Correcto. Entonces ahorita para esto, esas entrevistas, para aclarar dudas de la gente, y ahorita aprovechando que vamos, aquí quisiera hacer una pregunta que puse ahí una cajita de comentarios y la gente me las hizo. Comencemos con esta. ¿Qué es el virus? ¿Cuál es el proceso que tiene hasta mutar o crecer ¿cómo se llamaría eso? A llegar hasta la enfermedad en sí, hasta los peores síntomas. Claro, la verdad que, bueno, es un virus que todos los días estamos aprendiendo un poco más de él, pero definitivamente este virus no es la primera vez que estamos
en contacto con él. O sea, es un virus que ya se conocía, el trasfondo del hecho de que haya venido de un animal, eso ya no es algo nuevo, eso ya se sabía, esa capacidad de poder pasar de una especie a otra. Pues el coronavirus es un tipo de virus que se conoce como beta coronavirus dentro del gran mundo de los coronavirus, y es conocido entre nosotros como el SARS-CoV-2, que es el coronavirus tipo 2 que puede desarrollar el síndrome de estrés respiratorio agudo, es el nombre de SARS, por siglas en inglés. Pero no es la primera vez que estamos en contacto con este tipo de virus. Como les dije, en el 2003 hubo la aparición de un virus parecido, y después en el 2012, si no me equivoco, hubo un brote, una epidemia, podemos decir así, porque no llegó a ser pandemia, en el Medio Oriente, causado por el SARS-CoV-1, podemos decir así, que fue uno que casualmente era más letal, increíblemente, más letal que el que tenemos ahora, solo que ese virus no mutó, al menos no causó un desastre desde el punto de vista pandémico, ¿no?, que afectó tanto como este, pero definitivamente era mucho más mortal que el que tenemos ahora. Bueno, y digamos la evolución del virus en la persona. ¿Qué causa y qué es lo que causa la muerte? La verdad que el virus, cuando está en contacto con la persona, que lo que entendemos hasta ahora es que se puede transmitir a través de las vías respiratorias, sobre todo las excreciones de las vías respiratorias, como las gotas de saliva, las gotas del tracto respiratorio superior, sobre todo la mucosa nasal, y también a través de la boca, y también últimamente, como saben, ese nuevo hallazgo de que también se puede transmitir a través de las heces, o al menos eso es lo que se una hipótesis, por el hecho de que se ha encontrado de que el virus se puede detectar en las heces y en la mucosa rectal. Ahora están diciendo esto de hacer los hisopados rectales. Sí, en China. Increíblemente este virus sí se replica en el tracto gastrointestinal. Ahí es donde viene la parte que te quería comentar. O sea, este virus tiene la peculiaridad de que cuando ingresa en el cuerpo humano, está en interacción con diferentes células que tienen receptores AC2 en su superficie, que es el receptor de la convertidora de angiotensina tipo 2. Eso no es para entrar en detalles de qué significa eso, pero lo importante es que este receptor se va a encontrar en muchas células del cuerpo humano. Mayor cantidad, mejor dicho, lo vamos a encontrar en corazón, en vasos sanguíneos, riñón, el tracto renal, el tracto gastrointestinal, y también una pequeña parte en los pulmones. Entonces, este receptor que se encuentra en algunas células del cuerpo normalmente va a interaccionar con una de las proteínas de superficie del virus, que se llama proteína S, que eso lo van a escuchar mucho por ahí, que es el famoso spike protein. Entonces, esa interacción entre el spike protein o proteína S del virus con este receptor de angiotensina, convertir a angiotensina tipo 2, va a ser como si fuera una llave, ¿no?, que abre la puerta para que entonces pueda entrar la información genética del virus dentro de la célula huésped y hacer una reacción de replicación celular, donde entonces va a haber una respuesta inmunológica, llevando entonces a la forma en que uno responde a los virus, ¿no?, con todos los síntomas y todo lo molesto. El asunto con esto es que en algunos pacientes, aparte de esos síntomas clásicos de malestar general,
fiebre, dolor de las articulaciones, dolor en los musculares, diarrea, tos, secreciones nasales. Aparte de todo eso, entonces algunos pacientes, dependiendo de diferentes factores, que ya presentan un disturbio inmunológico dentro de ellos, van a desarrollar una reacción inflamatoria mucho más exacerbada de lo esperado, llevando entonces a las complicaciones de la enfermedad. O sea, en otras palabras, en algunos órganos del cuerpo, sobre todo, yo diría de primero, pondría la parte vascular, posteriormente la parte gastrointestinal y la parte respiratoria, van a presentar las mayores complicaciones, donde la reacción inflamatoria que tiene el paciente, que todos hacemos, pero hay unos pacientes que va a ser más exacerbada, va a llevar entonces que esos órganos se inflamen mucho y sufren complicaciones. Ahora, es lo que vemos, que cuando los vasos sanguíneos ocurren daño dentro de los vasos sanguíneos, entonces se van a formar diferentes trombos o va a haber una coagulopatía, causando entonces estas complicaciones de tromboembolismos o enfermedades cerebrovasculares, donde el paciente pues sufre grandes consecuencias por estas que hasta pueden ser mucho más mortales, mucho más agresivas que la parte pulmonar. En el gastrointestinal lo que ocurre es que ocurre mucha diarrea, pero la parte de la pulmonar es tal vez, no sé si es la más frecuente, pero definitivamente es la más alarmante, porque lo que ocurre es que cuando esas células están en contacto y comienzan a desarrollar una respuesta inflamatoria, produciendo inflamación, valga la redundancia, vas a encontrar de que hay una membrana muy delgada en el pulmón donde se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? El oxígeno que va entrando del aire y el dióxido de carbono que va saliendo del cuerpo. Si esa membrana, que es tan delgada, que es casi permeable, comienza a engrosarse por la reacción inflamatoria, entonces el oxígeno ya no puede pasar con tanta facilidad hacia la sangre. Entonces, lo que en la mayoría de las personas es que comienzan a tener dificultad para respirar porque la saturación de oxígeno o la cantidad de oxígeno en la sangre se les comienza a disminuir, entonces eso provoca que el cuerpo comience a respirar más rápido. ¿No? Es lo primero que vas a notar, que la persona no se puede mover mucho, se queda muy quietecita y comienza a respirar más rápido para poder compensar el hecho de que, bueno, yo voy a traer más oxígeno a ese lugar para a ver si a pesar de que se ha engrosado esa membrana donde pasaba el oxígeno, ahora puede pasar más oxígeno porque estoy administrando más. Y cuando uno comienza a funcionar, entonces la persona no solamente respira rápido, sino que respira profundo. O sea, ya no es la velocidad, sino es la intensidad con la que está respirando. Es tratando a través de los músculos respiratorios que tenemos aquí entre las costillas y el diafragma, tratar de inhalar cantidad de oxígeno superior a la que él normalmente hace para, por presión, atravesar esa membrana. Y todo esto son cambios fisiológicos que hace su cuerpo. Ya cuando eso no es suficiente y una saturación de oxígeno baja por debajo de 91, 92, ya entonces esa persona tiene que ir al hospital. Es donde nosotros comenzamos entonces además del esfuerzo que ella tiene, que no solamente es esfuerzo en frecuencia, sino en la intensidad con la cual está respirando, le aumentamos entonces la cantidad de oxígeno que aportamos. Normalmente nosotros respiramos un 16% de oxígeno en la superficie, en el aire. Digamos que eso se comienza hay una mayor disposición de oxígeno en la cual nosotros vamos aumentando a medida que el paciente lo va requiriendo más, ¿no? O sea, lo duplicamos, lo triplicamos y el paciente de repente vemos que si esa saturación comienza a aumentar, si vemos que eso no pasa, la persona va a requerir más y más oxígeno. Ahora, uno lo que hace es que le da antiinflamatorios sistémicos tratando de desinflamar esa membranita que ha imposibilitado el traspaso, el transporte de oxígeno. Tratamos de disminuirla con los antiinflamatorios, pero definitivamente los antiinflamatorios no van a funcionar en el momento.
van funcionando a través de que van pasando los días. Entonces, cuando ya vemos que tenemos una exposición de oxígeno alta y que el paciente, a pesar de eso, mantiene niveles de oxígeno bajos en sangre y está con frecuencia respiratoria muy elevada y con una intensidad de respiración muy fuerte, van a pasar dos cosas. Uno, que el paciente se va a cansar de respirar así. Y cuando el paciente se cansa, ¿usted qué cree que va a pasar? Menos oxígeno va a entrar. Porque ese drive que él tenía de frecuencia y de intensidad que eran necesarios para que por lo menos pasara algo, se va a perder, porque se cansó. Y esa persona se comienza a cansar y entonces menos oxígeno entra y la persona al final termina cayendo en un paro respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entonces colocarle máscaras que no solamente aporten la cantidad de oxígeno, sino que ahora nosotros lo que hacemos es que le colocamos máscaras que aumentan la presión con la cual ese oxígeno va pasando a través de esa membrana. Entonces, eso es como el último paso antes de la intubación. Cuando vemos que a pesar de la presión excesiva, a pesar de poder dispensarle 100% de oxígeno en el aire que está respirando, a pesar de la frecuencia que tiene, y la persona sigue marcando niveles bajos de oxígeno, y eso con todos los medicamentos, y sigue con frecuencias elevadas, entonces van a pasar dos cosas nuevamente. El paciente se va a cansar y va a caer en paro respiratorio en aproximadamente de 12 a 24 horas, o hay que intubarlo. No hay otra opción. Entonces, la gente dice, no, pero que si se intuba se va a morir. Es que ya se va a morir. Se va a morir. O sea, la intubación es la última esperanza. Y la esperanza es horrible, porque la mayoría de los pacientes que se intuban se mueren. Sí, pero eso no. Pero hay algunos que no. La mortalidad está alrededor del 70% de los que entran al cuidado intensivo se mueren. Es bien alta. Pero bueno, o sea, tienes un 30% de posibilidades que puedes salir adelante. Entonces, la otra es 100% posibilidad que te vas a morir. O sea, eso nada más Dios puede sacar a esa persona de ahí. Wow. Entonces, ese es lo que pasa con los pulmones. Eso es lo que pasa con los pulmones, y que a veces yo siento que la gente no capta esa parte, que por qué hay que intubar, que por qué esto, por qué lo otro. Es por eso. Entonces, ¿quiénes son aquellos que hacen una reacción inflamatoria más exacerbada? Es aquellas personas que ya tienen condiciones previas que los predispone a tener entonces una reacción muy exacerbada. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues la que más hemos visto, y es una cosa increíble, es la obesidad. Porque la obesidad por sí ya es un estado inflamatorio que tiene la persona de por sí. Entonces, otros son algunas enfermedades como, la edad también otro problema, pacientes que tengan enfermedades pulmonares previas, pacientes que tengan enfermedades inmunosupresoras como diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, y también algunas enfermedades inmunosupresoras como, como las enfermedades del tejido conectivo y esto que no vale la pena hablar, pero son obviamente pacientes trasplantados, por ejemplo, pacientes que tomen medicamentos inmunosupresores, son pacientes que van a estar mucho más predispuestos a que desarrollen este tipo de inflamaciones totalmente desequilibradas, totalmente exacerbadas, lo que lleva al paciente. Entonces, por eso es que afecta más a los... Es que esa era otra pregunta, pero ahorita ya la contestó de una vez, de que afecta más a las personas ancianos y con enfermedades. Sí, y esto no es nuevo, Samuel. O sea, esto no es solamente el COVID, esto es lo que nosotros hemos visto por años en otras enfermedades. Definitivamente las personas que tienen este tipo de condiciones proinflamatorias, tienen condiciones crónicas, enfermedades crónicas, que ya de por sí están causando un desequilibrio en la respuesta inflamatoria. Cuando viene una inflamación, ya sea infecciosa, ya sea una enfermedad nueva, ya sea una reacción a medicamentos, cualquier enfermedad que active una reacción inflamatoria, estos pacientes van a hacer una respuesta anormal.
Entonces, no se trata de optimizar el sistema inmunológico, que yo le voy a dar vitaminas a la persona que esté rellenita de vitaminas, que seguro que el sistema inmunológico va a estar high. No, al contrario, yo no quiero poner un sistema inmunológico muy sensible y muy exacerbado. Al contrario, lo que yo quiero es llevar al sistema inmunológico a un equilibrio, ni muy bajo ni muy alto, sino normal. Entonces, todo este concepto de las inmunobombas, que yo te voy a poner un sistema inmunológico fuerte, que como muy encendido y muy... Eso es un concepto que no es, al menos no es un concepto que en teoría nos va a brindar una mejor respuesta al virus. O sea, es el concepto de mantener un sistema inmunológico bajo control, bajo una estabilidad, bajo un equilibrio. Yin-yang, no sé cómo quiere decirlo. La cosa es que sea un equilibrio entre una respuesta inflamatoria correcta, la capacidad que tiene de inflamar y la capacidad que tiene de no inflamar. Eso tiene que estar equilibrado. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra manteniendo una vida sana, una vida que prevés enfermedades. Y si tienes enfermedades, bueno, que esas enfermedades estén bajo control. Esa era otra pregunta. Así como digamos que los diabéticos antes de que diera, ¿qué hacían o qué tomaban o...? Correcto. Sí. No, básicamente no se trata de tomar o no tomar, se trata de controlar su enfermedad, que eso sería bajo control. Si eres diabético y andas con el azúcar por 300, tomando Coca-Cola todos los días, bueno, te va a dar el COVID, te va a dar fuerte. Entonces, pues, si tú tienes tu diabetes bajo control, con tu glicemia bien, en los valores normales, tomando tus medicamentos bien, comiendo bien, probablemente vas a salir adelante con el COVID. Entonces, se trata de más de eso, mantener un control y aquellas personas que son saludables, pues, solamente prevenir enfermedades, prevenir problemas, alimentarse bien y mantenerse sanos. Eso es lo que va a prevenir que tú desarrolles. Eso no va a prevenir que tú te contagies. Porque esta es otra cosa que he escuchado por ahí. Ahí me tomo estas vitaminas, me tomo limón, me tomo todo para que no me dé COVID. Bueno, sí, también lo he escuchado. La COVID te va a dar. La que tú no quieres es que el COVID te dé fuerte. Entonces hay un concepto de que si tú tomas hidroxicloroquinol o la hidroxicloroquina, que es un medicamento que ha sido muy popularizado ahora en el COVID, pero está con nosotros hace décadas. Ese medicamento, yo lo he visto hasta en colegas, dicen que ellos lo toman para prevenir el contagio. Entonces, definitivamente eso no va a prevenir el contagio. Lo que va a prevenir en este caso, o al menos el objetivo, que tampoco se logró, es el hecho de poder prevenir una enfermedad severa. ¿Ya? Que tampoco las vacunas previenen la infección. La vacuna, tú puedes estar infectado con tu vacuna. Lo que hace la vacuna es que tú no desarrolles una enfermedad severa. Sí, esa era otra pregunta también. ¿Verdad? Sí. Eso lo he escuchado mucho. Sí, que eso me preguntaron. De que si con la vacuna uno quedaba inmune. Bueno, sí quedas inmune. O sea, el concepto de quedar inmune es el concepto de que tú ya tienes en tu cuerpo una capacidad de poder responder al virus adecuada. Donde cuando el virus está en contacto con tu cuerpo nuevamente, ya tu cuerpo responde de una manera mucho más controlada, mucho más dirigida y ataca al virus sin desarrollar una enfermedad severa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos con la vacuna. Ninguna vacuna en el mundo de las vacunas previene el contagio. Lo que hace es que la persona cuando se contagia, no desarrolla una enfermedad severa, una enfermedad completa. Ahora, el hecho de que todo el mundo esté vacunado, obviamente va a disminuir potencialmente y cronológicamente va a disminuir el contagio y por ende al final termina erradicando la enfermedad. Eso es lo que al final todo el mundo quiere. Como con la viruela y enfermedades, digamos que ahora que son antiguas. Porque si hay vacunas